Bien, bienvenida estudiante Jacqueline Lisset. Buen día. Buenos días. Hoy sí. Había tenido unas dificultades para poder conectarme, pero ya estamos aquí intentando, ¿verdad?, de que se desarrolle la clase. Sea bienvenida estudiante Diana Sarabia. Buenos días. Buenos días, licenciado. Un gusto saludarlo. Muy bien, gracias. El gusto es mío, ¿verdad? Siempre agradecerles por su asistencia a ambas. Les agradezco mucho porque son bastante activas, ¿verdad? Jacqueline, ¿quería decirme algo? Es que a veces noto como que se le activa el micrófono, no le escuchamos muy bien. Bien, me imagino que algún problema de tener, ¿verdad?, en cuanto al audio. En esta ocasión vamos a trabajar la tutoría número 4 de la unidad número 3, el nombre es cuadriláteros y polígonos. Vamos a iniciar haciendo unas preguntas como recordatorio de lo que vimos en la jornada anterior. Por ejemplo, ¿cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? ¿Me podrían decir cuánto suman? Veamos. $360. Exactamente, 360 grados. Vaya, 360 grados. Veo que respondieron bien, ¿verdad? Van a disculpar que en ocasiones se escuchan interferencias, ¿verdad? Bien, tenemos que también cuando un cuadrilátero es convexo y cuando no lo es. Si me pudiesen ayudar ahí. Eso lo explicamos en la tutoría pasada, ¿verdad? Vamos, cuando un cuadrilátero es convexo y cuando no lo es. No sé si se recuerdan, trazábamos un segmento de recta en uno de los lados de el cuadrilátero y notábamos que si se dividía en dos semiplanos la figura, en este caso el polígono, entonces no era convexo, ¿verdad? Si no se dividía, entonces era convexo. No sé si tal vez no causó alguna confusión en ese aspecto. Aclarando, trazábamos una línea en uno de sus lados del polígono y si lo dividía en dos semiplanos, entonces era no convexo. Y si no lo dividía, entonces solamente era convexo, ¿verdad? Eso a manera de información. Esto, yo sé que tal vez ustedes lo único que tal vez no se acuerdan un poquito, pero sí, ya se habló anteriormente. Luego también tenemos que conocemos los cuadriláteros, también llamados paralelogramos, los cuales tienen un par de lados paralelos. Eso también es muy importantísimo conocerlo, ya que con ese tipo de polígonos se va a estar trabajando durante el desarrollo de esta tutoría.
Me gustaría saber si me escuchan bien, estimados estudiantes. En mi caso sí, le escucho bien, bien. Jacqueline, ¿me escucha? Bueno, creo que tiene dificultades, ¿verdad? Con lo del audio, está bien. Vamos a iniciar proyectando aquí la pantalla para poder trabajar un poco mejor, ¿verdad? Permítanme un momento. Bueno, no sé si lo logran visualizar. Tenemos ahí un ejemplo 1 que vamos a trabajar lo que es el siguiente problemática, ¿verdad? Nos dicen ejemplo número 1, sea el cuadrilátero ABCD, en este caso es un paralelogramo, ¿verdad? Y E y F puntos, y que están, uno está sobre el lado BC y el otro está en el punto, bueno, está solo en un punto nada más, ¿verdad? Tal es que el segmento BE y el segmento CF son iguales. Además, el segmento DF es perpendicular al segmento BC. Y de igual forma, el segmento AE es perpendicular al segmento BC. Probar que el cuadrilátero ADFE es un rectángulo. Bien, vamos a hacer la demostración. En este caso, solo permítame un momentito. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Bien. Tenemos demostración, ¿verdad? Demostración. Vale. Tenemos como hipótesis que los segmentos BE es igual al segmento CF, ¿verdad? Vale. En este caso, vamos a iniciar diciendo que los segmentos AE son con el siguiente, bueno, el segmento AE es paralelo al segmento DF, ¿ya? Podemos visualizarlo en este caso. AE es este que vemos aquí, miren. Este es el segmento AE y es paralelo al segmento DF. Ahí lo podemos ver, ¿ya? Voy a borrar porque después vamos a seguir, digámoslo así, delineando cada una de las líneas, ¿verdad? Ambos son, estos son paralelos, podemos ver de que este segmento AE es paralelo a DF y podemos ver de que el segmento AE, esto implicaría que el segmento AE es perpendicular a BC, así como también el segmento DF también es perpendicular al segmento BC también. Si nosotros prolongamos este segmento BC y lo pasáramos por aquí, vemos que aquí se me fueron ángulos de 90 grados, aquí también, y por lo tanto serían segmentos perpendiculares. Por eso es que podemos decir de que el segmento de F es perpendicular a BC. Solo sería que prolongamos el segmento y verificamos que efectivamente aquí se forma un ángulo de 90 grados. De lo anterior podemos decir entonces que el segmento, perdón, el ángulo AS, que no es más que este, miren, AEC, sería este de acá, es de 90 grados. Es igual a 90 grados.
¿ya? Y también notamos entonces que el ángulo en este caso, DFE, que es este de acá, miren, sería DF, y aquí E sería este de acá, también es de 90 grados. Esto implica entonces que los ángulos, perdón, aquí lo voy a poner 90 grados. Esto implicaría entonces que los segmentos, perdón, los ángulos AS es igual al ángulo DFE. Vale, vamos a continuar. De donde tenemos que también el segmento AD es paralelo al segmento BC. AD es este que vemos aquí, miren. Este segmento que ustedes, que lo voy repintando, es paralelo al segmento BC, a este que tenemos aquí, por definición de paralelogramo, ¿verdad? Por ser lados del paralelogramo. Sabemos que el paralelogramo denotado simbólicamente es el paralelogramo ABCD. A partir de esto nosotros podemos decir entonces que el ángulo, esto implica que el ángulo EAD sería, no es más que el ángulo EAD, no es más que sería EAD, sería este de acá, es de 90 grados, ¿verdad? 90 grados, por ser en este caso consecutivo al ángulo AEC, que también es de 90 grados, que era este que vemos aquí. Ya es consecutivo a este. También esto implicaría entonces que el ángulo ADF es igual, veamos el ángulo ADF, sería ADF, sería este de acá, también sería de 90 grados. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí cada uno de los lados de la figura que hemos formado, 90, 90, 90 y 90, esto implicaría entonces, por lo tanto, a partir de allí nosotros podemos concluir que efectivamente el cuadrilátero en este caso sería ADFE es un rectángulo. Y ahí tendríamos la demostración. ¿Ya? La demostración, ¿verdad? Pueden observarlo aquí ustedes. Hemos de alguna manera, miren, lo voy a hacer con otro, bueno, con este color estará bien, este mismo color, ¿verdad? Vimos que se formó ese rectángulo y hemos demostrado que efectivamente ese polígono corresponde, valga la redundancia, al rectángulo que queríamos encontrar. Si ustedes logran visualizar, la prueba inició de las hipótesis y luego haciendo ciertos procedimientos se llegó a demostrar que la figura en este caso ADFE es un rectángulo, es un cuadrilátero, ¿verdad? Me gustaría saber si tienen alguna duda con el desarrollo de la demostración. Por mi parte, no, licenciado, todo claro. Muy bien. Estudiante Jacqueline.
Hola, hola, estudiante Jacqueline, no sé si me escucha. Bien, me imagino que tiene alguna dificultad, no hay ningún problema. Bien, continuaríamos con el siguiente punto de agenda. La agenda la tengo por aquí, ¿ya? Vamos a trabajar en este caso el siguiente. Vamos a hablar de la fórmula de Herón. Sí, aquí, ya. Vale, en este caso, vamos a pegarlo por aquí. No sé, estudiante Diana, si ha escuchado usted de la fórmula de Herón, Sí, ya la había escuchado un poquito. ¿verdad? Es una fórmula bastante interesante, la cual nos permite saber el área es otra forma de encontrar el área de un triángulo, ¿ya? Para ello vamos a hacer un bosquejo de lo que es la forma representativa del eh, triángulo de Herón. Vaya, este sería el área, ¿verdad? Entonces, esto no es más que si nosotros tenemos un triángulo, ¿ya? Un triángulo así, y que este digamos que vale A, este B y este C, entonces eso significa entonces que el área va a ser igual a la raíz cuadrada de, como está ahí, S, que no es más que el semiperímetro, S menos A, S menos B, por S menos C, ¿ya? Así. Donde el semiperímetro se calcula de la siguiente forma. A más B más C sobre 2. Así. Entonces, para mayor comprensión, vamos a hacer un ejemplo que me gustaría que lo trabajaran y después podemos corroborar respuestas. Vale. En este caso, vamos a trabajar el siguiente triángulo. Vale. El siguiente triángulo es eh, con las siguientes medidas. A igual 6 centímetros. En este caso, B igual 8 centímetros. Y C igual a 12 centímetros. Vamos a encontrar el área. Para ello les voy a dar unos 3 o 5 minutos para que me lo calculen, por favor. ¿Le parece 3 minutos, 5 minutos, estudiante Diana? Sí, está bien. Vale. Le voy a dar la fórmula allí para que usted lo trabaje. Y dentro de unos 5 minutos, vamos a ver si comparamos respuesta. Está bien.
Bien, no sé si ya lo tiene. Sí, me dio 21.33, no sé si será. Vamos a verificar las respuestas, ¿verdad? Me dio a mí, no coincidimos, fíjese. A mí me dio 21.3. Está bueno, está bueno. Así es. Casi Yo cerca. casi cerca, ¿verdad? No, es que salía un montón de decimales, pero solo se toman los primeros dos, ¿verdad? Eso fue lo que hizo usted, ¿verdad? Sí, eso mismo. Entonces vamos a escribir nada más aquí, a manera de formalidad. Aquí me va a quedar la raíz cuadrada de, ¿cuánto le dio el semiperímetro? Sería 13, ¿verdad? 13. 13. 13, 13 menos A, que sería 13 menos 6, por 13 menos B, que sería 8. Luego 13 menos 12, que sería C, ¿verdad? Y al final nos dio, vamos a retomar la respuesta suya, 21.33 centímetros al cuadrado, ¿ya? Bien, de esa forma se aplica lo que es la fórmula de Herón, que es una de las fórmulas que nos permite encontrar el área cuando no conocemos la altura. Vaya, ahora vamos a proceder a hacer otra pequeña demostración y sí vamos a utilizar la fórmula de Herón. Por eso es que era fundamental para mí que trabajaran ese ejercicio. Tenemos este ejemplo por aquí que lo voy a copiar y luego lo vamos a analizar. Es un ejemplo, no era una demostración. Más adelante vamos a ver otra demostración. Por ahí. Entonces, vamos a proceder a determinar el área que encierra el trapezoide ABCD. Primeramente lo que vamos a hacer es, bueno, escribimos lo que es la solución. Esto lo voy a hacer un poquito más para acá esto. Por ahí. Vale. Tenemos solución. Vale. Como podemos notar, ese trapezoide lo podemos, porque como le pasa a este segmento que vemos por aquí, ese segmento lo divide en dos partes iguales, en dos partes al trapezoide ABCD. No son iguales porque los segmentos aquí es 11 y aquí es 8. De ahí no son iguales. Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos decir entonces que en este caso, este me va a simular la parte de arriba, que sería aquí 14 centímetros, aquí sería 11 centímetros, aquí sería el punto A, el punto D y el punto B. Vale. Luego tenemos también la parte de abajo, que sería más o menos así. Tal vez no va a quedar idéntico, pero algo así sería la idea. Entonces tenemos también de que en este caso tenemos un ángulo de 90 grados aquí. Este es el punto C y este equivale a 8 centímetros. Este vale 15 centímetros. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, entonces para saber el área de todo ese cuadrilátero, podemos encontrarlo calculando el área de cada uno de estos triángulos. Entonces simbólicamente sería así. El área del cuadrilátero A, B, C y D va a ser igual al área de el triángulo ABD.
¿sí? ABD, que sería el de arriba, más el área del triángulo, en este caso sería BCD, que sería el de abajo, BCD. Ahora, podemos notar de que si tomamos este triángulo que vemos aquí, este lo podemos reescribir de la siguiente manera. Vale, vamos a ver, sería aquí, ¿verdad? Más o menos así. Vaya así. Vamos a decir que el ángulo recto, solo para visualizarlo de forma mejor, vamos a decir de que este lado de acá es el del 8 centímetros y este de acá, aunque no parezca, pero va a valer 15 centímetros. Vaya. Queremos calcular en este entonces el segmento, como sabemos de que este es B, este es el punto B, este es el punto C y este es el D, entonces necesitamos conocer el segmento BD, que sería en este caso la hipotenusa, ¿verdad? Entonces por Pitágoras podemos decir que el segmento BD, porque esta sería la hipotenusa, es igual al segmento BC al cuadrado más el segmento, en este caso, CD o DC, como queramos decirlo. Voy a colocarle CD al cuadrado también. Sabemos de que el segmento BC no es más que 15 y eso lo elevamos al cuadrado. Más el segmento CD, que no es más que 8. Me voy a omitir ahorita las unidades. Y esto es igual a, bueno, tenemos 8 cuadrados, ¿verdad? Luego, haciendo los cálculos necesarios, ayúdenme por favor, estudiante Diana, ¿cuánto me da 15 al cuadrado más 8 al cuadrado? Ah, 1800, no sé si. 1800. ¿Sí? Vale, hagámoslo entonces. En este caso, Ah, pero sería primero 15 al cuadrado, ¿verdad? sí, sí. Ah, 225, perdón, ahí. Ah, sí, sí, que el 1800 no, ya no me daba a mí, pero bueno. Entonces, 15 al cuadrado es 225. Sí, Y 8 al sí, cuadrado es 64, ¿verdad? 64, sí. ¿Cuánto me da la suma? Ayúdenme, que ahorita todo se me bloquea. No sé si me escuchan. Sí, perdón que tengo problemas. Está bien, no te preocupes. 289. 289, efectivamente, ¿verdad? Solo quiero verificar algo que no estamos bien. Por un momento pensé que no estaba grabando. Entonces aquí tenemos que esto es 289, ¿verdad? Esto significa que BD al cuadrado es igual a 289. Esto implica entonces que BD no es más que la raíz cuadrada de 289. Y esto es igual a, ¿cuánto me da raíz cuadrada de 289? 17, Ligia. 17, efectivamente, ¿verdad? Esto de los cálculos a veces se miran fácil, pero a veces tiende a confundirse. Estuve observando, me voy a detener un poquito y me voy a salir con la explicación del ejemplo, ¿verdad? Estuve observando el ejercicio que le tocó a usted. Se miraba sencillo, pero no estaba tan sencillo, ¿verdad? El número 2, si no me equivoco, pero no. Sí, el 2, de hecho estaba bastante difícil. Sí, yo lo estuve trabajando y efectivamente la lógica que usted ha hecho es la correcta. ¿Sí? Solo que no coincide con la respuesta que está en el libro. ¿Ya? Pero no se preocupe por eso, ya eso lo vamos a solucionar después. ¿Ya?
Lo importante a mí es que conozcan bastante la lógica y tarde o temprano pueden llegar a la respuesta y si no, es que hay un error, ¿verdad? Porque eso se puede dar también. Bien, continuamos, ya encontramos en este caso el segmento BD, que era el que estábamos buscando. BD es igual a 17. Aquí. Sí. Vale. Ahora vamos a hacer los siguientes. En este caso, esto significa entonces que si yo quiero encontrar el área de este triángulo, vaya, BD en realidad para encontrar el área no lo necesitaba mucho, pero sí lo voy a ocupar para el siguiente triángulo. Vale, el área, vamos a decir que el área de, en este caso sería BCD, el triángulo BCD, va a ser igual a la base, que es 15, por la altura, que es 8, sobre 2. Esto es igual a, vamos a hacer de una sola vez, a 60. Entonces, solo me faltaría nada más encontrar el área de el triángulo, ABD. ABD, así. Vale. Pero en este caso, vemos que para calcular área del triángulo ABD es necesario que utilicemos la fórmula de Herón. ¿Ya? Lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Vale, voy a reescribir, en este caso, es necesario porque como no conocemos la altura, ¿verdad? No es un triángulo rectángulo, por eso no conocemos la altura. Entonces, esto voy a colocar la fórmula S menos A por S menos B por S menos C. Pero ¿cuánto es S? Que sería el semiperímetro. En este caso sería 14 más 11 más 17 que nos dio el segmento BD, que es el lado en común que tienen ambos triángulos, ¿verdad? Entonces, S va a ser igual, en este caso, a esto es dividido entre 2, ¿verdad? Y le voy a borrar esto. El semiperímetro, ¿cuánto le da, estudiante Diana? 14 más 11 más 17 entre 2. 42 dividido entre 2, 21. Exactamente. Está haciendo honor a la carrera, ¿verdad? Por algo es la futura matemática. Está bien decirles de que a Primero Dios. veces con la ayuda de Dios ya va a ver que sí se puede. Sí. Vaya. Tenemos que, en este caso, vamos a sustituir entonces, sería 21 menos 20, menos A, en este caso sería 14. Hola, estudiante Jacqueline. Hola, licenciado. Disculpe las interrupciones, es que no he podido entrar y me saca de un solo y al mismo momento se me aprieta el micrófono. Pero espero ahorita ya poder entrar, ya me abrió un poquito mejor. Va, está bien, no hay ningún problema. Yo comprendo todo eso. No se preocupe, está bien. Vale. Vamos a continuar entonces. Si gusta, puede desactivar el micrófono, porque se le escucha hacia el fondo algo. Sí, ahorita. Vale. 21 menos, en este caso sería 11, ¿verdad? Que es el valor de B. Y luego sería 21 menos, sería 17, que era el valor que encontramos. Y nosotros hacemos este cálculo, aquí nos va a dar, verifiquemos si le da 5.880 estudiantes, por favor. 21 por 21 menos 4 por 21 menos 11 por 21 menos 17. Me da 5.880.
Exactamente, eso, Ah, bueno. 5.880, ¿verdad? Yo sé, Con sus terribles piernas y garras, pisotea su vida. 5.880, entonces aquí sería la raíz cuadrada de 5.880 es aproximadamente, lo podemos reescribir como 14 raíz de 30, ya simplificando. Verifiquen si ambas, la raíz cuadrada de 5.880 es igual a 14 raíz cuadrada de 30, por favor. A mí me dio 76.68. No En sé si. ambas. Permítame. Vale. 76.68 tiene que darle en ambas. Sí, en ambas. Ok. Solo que ahí corroborando, ¿verdad? 76.68 y un montón de decimales. Nosotros solo tomamos los primeros dos, ¿verdad? Para hacer una referencia. Muy bien. Entonces ya tenemos lo que es el área del segundo triángulo. Por lo tanto, el área que andábamos buscando, que es el área del cuadrilátero ABCD, es igual a 60, que es la primera que nos dio el área del triángulo BCD, más 14 raíz cuadrada de 30, que es el área del triángulo ABD. En este caso, al hacer la suma, ¿cuánto nos da 60 más 14 raíz cuadrada de 30? Vamos a preguntarle a la estudiante Jacqueline, no sé si me escucha. ¿Cuánto le da 14 más 14, perdón, 60 más 14 raíz cuadrada de 30? Bien, no sé a Diana cuánto le dio. A mí me dio 136.68. No sé si. Sí, efectivamente eso daba. Me imagino que la estudiante Jacqueline continúa con problemas del micrófono, ¿verdad? No hay problema. Contar que me escuche y si puede escribir en la parte del chat, puede hacerlo también, estudiante Jacqueline. Vaya, en este caso es 136.68. Sabemos de que es área, entonces la unidad es al cuadrado. En este caso es centímetro al cuadrado. Ya. Bien, es así como nosotros hemos determinado el área del trapezoide ABCD. Me imagino que como han seguido la línea, ¿verdad? Del desarrollo del ejercicio, no sé si que no hay problema. ¿O tienen alguna pregunta? Por mi parte, ninguna. Muy bien. Creo que hoy vamos a la velocidad de la luz, ¿verdad? Hoy los está trabajando bastante, Diana. Le agradezco mucho por estar siempre pendiente. Está bueno eso. Jacqueline también, ¿verdad? Solo que creo que tiene dificultades
con el audio, no se preocupe, está bien. Vaya, entonces vamos a proceder a trabajar el siguiente ejercicio. En este caso tenemos el siguiente ejercicio en la agenda. Ya lo tenemos agendado aquí. Tenemos, considera el cuadrado ABCD tal que el segmento BE es igual al segmento BC y además el segmento EF es perpendicular a el segmento DB. Demuestre que el segmento DE es igual a EF y EF es igual a FC. Para ello lo vamos a auxiliar de, en este caso, la figura que tengo por aquí. Esta que está aquí. Ahí. Vale. Vamos a auxiliarnos de esta figura para poder hacer la demostración, Daniel. Por ahí lo voy a dejar. Vaya por ahí. Bien. Tenemos entonces que hacer la demostración. En este caso voy a colocar demostración por aquí. Demostración. A partir de la imagen que tenemos ahí, perdón, debemos de demostrar que el segmento DE es igual al segmento EF y el segmento EF sea igual a FC. Estos tres segmentos, miren, sería DE, que sería este, luego el segmento EF, que sería este, y luego el segmento DE, que sería este de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero demostrar, que sean iguales. Creo que lo voy a hacer un poquito más grande porque lo noto bastante pequeño. Permítame, que me está dando algunos problemas. Ok. Solo me permite un momentito, ya que me está dando problemas aquí. Bien, vamos Está bien, no se preocupe. Bien. Voy a abrir otro para ver si no, sí, pero lo mismo me da. Vamos a ver. Bien. Listo. No sé, que de repente se congela esta aplicación. De tantas cosas que ando, me imagino que se le mete el diablo, dijo alguien. Ay, ay. Esto a veces pasa, ¿verdad? Lo voy a eliminar y lo voy a volver a pegar. A ver qué es lo que pasa. Bueno, por ahí, para mayor compresión, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar diciendo de que, por hipótesis, ¿qué tenemos por hipótesis? Por hipótesis tenemos que
el segmento, vamos a tomar la primera, esta como primera hipótesis. Tenemos que EF es perpendicular a DB. ¿Sí? Es decir, este segmento que vemos aquí, EF, ¿sí? Este de acá, miren. Este es perpendicular a DB, a este de acá. A este que podemos aquí, ¿verdad? Yo no lo tracé bien, pero ese es lo que quiero dar a entender. Significa entonces que si son perpendiculares, esto me forma un ángulo de 90 grados. Esto implica que el ángulo FED es igual a 90 grados, que es ese que estaba dibujando, ¿verdad? Este que está acá. Este ángulo es de 90 grados. ¿Ya? Luego, por otra parte tenemos que la diagonal de B, la diagonal DB, este que tenemos aquí, este que tenemos, este segmento largo que tenemos en azul, esa diagonal lo que hace es dividirme en dos ángulos iguales al ángulo ADC, que sería ADC. Sabemos que como es un triángulo, ¿cómo se llama? Es un cuadrilátero, en este caso es un cuadrado. Esta diagonal me lo va a dividir en dos partes iguales y esta diagonal está dividiendo a un ángulo que es igual a 90 grados, porque en este caso el ángulo ADC es de 90 grados. Entonces la diagonal me lo divide en dos. Viene siendo como una bisectriz. Implicaría entonces que el ángulo del ángulo veámoslo así como, veamos ADC, este que vemos aquí en rojito, va a implicar entonces que este ángulo ADC va a ser igual al ángulo ADE, voy a escribir nuevamente para mayor comprensión, al ángulo ADC, lo tenemos ahí, más el ángulo EDC, EDF, perdón, aquí. Estos ángulos, los ángulos que estoy mencionando son los siguientes. Lo voy a hacer con verde. Vale. Vale. En este caso sería el ángulo ADC, sería ADC, sería este de acá, este, ¿ya? Y el ángulo, lo voy a poner aquí una verdecito, indicándome que lo he pintado con verde. Y el ángulo EDF lo voy a pintar con azulito. Aquí lo tenemos. El ángulo EDF le puse, ¿verdad? Aquí ves, EDF sería este de acá. ¿Sí? Lo acabo de repintar en azulito. Aquí está. Esto implicaría entonces que, como sabemos de que ADC es igual a 90 grados porque me forma las dos rectas AD con DC son perpendiculares, entonces el ángulo ADC es igual a 90 grados, que es igual a la suma del ángulo ADC más el ángulo EDF. ¿Ya? Y aquí, como la diagonal ha dividido, mencionábamos anteriormente que la diagonal había dividido,
Aquí lo voy a escribir. Como la diagonal en este caso divide al ángulo ADC en dos ángulos iguales, entonces eso significa entonces que como se lo ha dividido en dos ángulos iguales, significa que tienen que valer 45 grados. Esto implicaría que el ángulo ADC es igual al ángulo EDF y ambos son igual a 45 grados. Lo que estoy diciendo es, voy a copiarlo aquí vamos a pegarlo por aquí para que se logre visualizar mejor. Vale. Lo que estoy diciendo entonces que este ángulo de acá ADC sería, bueno, este vale 45 y este también vale 45. ¿Ya? Ahora, si logramos visualizar lo siguiente también, a partir de ello, podemos decir que, como aquí vemos un triángulo, aquí hay un ángulo de 90 grados, ya hace un momento lo vimos, aquí me faltaría el otro ángulo, ¿verdad? Y ya conocería los tres ángulos de este triángulo pequeño, el triángulo DEF. Sabemos de que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180. De aquí que podemos decir que el 90 grados, que es este que vemos aquí, por ser estas dos rectas perpendiculares, 90 grados más 45 grados, que es el ángulo EDF, más, en este caso, el ángulo EFD, va a ser igual a 180 grados. Y aquí que el ángulo EFD sea igual a, vamos a hacerlo en solo, a 45 grados también. Entonces este de acá va a valer 45 grados. Voy a hacer una flechita, lo voy a poner afuera mejor. 45 grados. Ahora bien, ¿esto qué significa? Si ustedes ven, el ángulo de 45 grados es opuesto al segmento FE. Y este ángulo también de 45 es opuesto al ángulo DE. Y esto implicaría entonces que el segmento DE es igual al segmento EF, ya que a lados iguales, a ángulos iguales se le oponen lados iguales. Ya serían estos dos. Lo voy a repetir con, lo vamos a repetir con negro. Vale. Sería estos dos lados. El lado del segmento EF y el segmento DE. Eso sería igual. Porque este lado de E es opuesto a 45 grados. Y este lado EF es opuesto también a 45 grados. Por lo tanto, esos segmentos son iguales. Ahora, como yo lo que ando buscando o lo que quiero demostrar es que DE es igual a F y eso sea igual a FC,
todavía me falta. Me faltaría demostrar entonces que este lado que ya vimos que son iguales, este lado con este de acá son iguales. Solo me faltaría demostrar que este sea igual también. Vale. Para ello vamos a utilizar la otra hipótesis. En este caso, como lo dice la otra hipótesis, que el segmento BE es igual al segmento BC. Lo voy a hacer por aquí. Lo voy a hacer por aquí. Como el segmento BE es igual al segmento BC y tienen el mismo lado en común, en este caso, el segmento BE sería este de acá. Este de acá, miren. Le voy a poner, sería B, lo voy a hacer con rojo para diferenciarlo. B es igual al segmento BC, dice. A este de acá, miren. Aquí. Casi nunca me sale recto, pero ahí está. A ese me refiero. Esos dos segmentos son iguales según la hipótesis, ¿ya? Esto implicaría entonces que el ángulo, bueno, como estos son iguales, si ustedes ven esta línea puntiaguda, me lo divide en dos a este cuadrilátero, convirtiéndome en dos triángulos, ¿ya? Entonces, pero veamos, bueno, tienen en común, de aquí le voy a poner, y tienen en común el segmento FB. En este caso los triángulos BEF y el triángulo sería BFC, perdón, así, ¿ya? Entonces podemos decir entonces que los ángulos BF, BF, no le puse símbolo aquí, ¿verdad? El ángulo BF va a ser igual al ángulo CBF, que no sería más que esto, miren. Lo voy a pintar con azul. Sería el ángulo EBF, sería este de acá, ¿sí? Y el ángulo CBF sería este otro de acá. Entonces un poquito más arriba para que se diferencie, ¿verdad? Esos ángulos son iguales por propiedades de congruencia, porque como tienen un ángulo en común, podemos llegar a eso. Ahora, que estos ángulos sean iguales significa que este ángulo es opuesto a este lado de acá. Aquí cometí un pequeñito error, ¿verdad? Le puse a este. Ahí está. Vale. El que andamos buscando es que sea igual a FC, perdón, que sería este de acá. Este es el otro. Este es el otro que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, el ángulo EBF es opuesto al segmento EF. ¿Ya? Permítame, aquí es el ángulo. Sí. Así. Vale. Entonces, el ángulo, vamos a escribirlo aquí. El ángulo EBF es opuesto al segmento EF. Y el ángulo CBF es opuesto a el segmento FC. FC,
Aquí le podemos poner un segmento solo para que se logre visualizar bien, ¿verdad? Vale. Y si cada uno de esos ángulos son opuestos a esos segmentos, y como hemos llegado de que los ángulos son iguales, esto implicaría que los segmentos EF es igual al segmento FC. Y con eso hemos demostrado que los tres lados que andábamos buscando son iguales, porque por lo tanto aquí lo vamos a ir, por lo tanto DE, que era este que teníamos aquí, DE es igual a segmento EF, y que F es igual a segmento FC. Con eso hemos demostrado la problemática que teníamos ahí, que serían estos, porque el enunciado me decía, ¿verdad?, que demostrara que DE es igual a F igual a FC, que es lo que hemos llegado ahí. No sé, me gustaría escucharlo si les ha quedado un poco claro o tienen alguna duda. No sé si les dije a ustedes que si ustedes gustan, puedo compartir estos apuntes. Considero que sí sería bueno, licenciado. Si pudiera usted y nos hiciera el favor. Por mí no hay ningún problema, yo se los puedo enviar, solo que vamos a hacérselo llegar. Ya vamos a ver si mediante una imagen o PDF, ya voy a verificar. Me lo puede enviar a mí también, por favor, licenciada. Claro, a ambas, no se preocupe. Cuando digo que se lo puede enviar es a ambas. Inclusive si... dígame. Con respecto al ejemplo que he estado explicando, Sí. Es igual, la recta FC es igual que FE. Sí. En la mitad. Son iguales. Solamente esa era. Sí, lo demostramos. Eso era lo que queríamos llegar. Porque por aquí me decía el enunciado, miren. EF es igual a FC. Sería EF es igual a FC. Aquí. Sí. Gracias. Muy bien. Para servirle. Hemos tratado la manera de explicar un poco detallado este ejercicio, todo con la intención de que se nos facilite, ¿verdad?, la comprensión y también, digámoslo así, se fortalezcan los aprendizajes. Bien, según mi agenda, solo me faltaría explicar otro ejemplo nada más y estaría dejándole el espacio a ustedes para el desarrollo del ejercicio que tienen planificado responderme, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Entonces voy a proceder a desarrollar la última demostración. Esta también la... bien. Dice que es del material. Es el ejemplo. Dice explicar el ejemplo 4.10. Vamos a ir a buscar el material 4.10. Solo permítanme un momentito. Voy a dejar de proyectar.
Les pido de favor que se llenen un poco de paciencia, ya que estoy teniendo dificultades para abrir el documento. Por favor. Sí, licenciado, no se preocupe. Muy bien. Bueno, tenemos este. Hola, ¿me escuchan? Se me queda un poco congelado la pantalla. Sí, se escucha, licenciado. Muy bien. Vaya. Van a disculpar que hoy todo se me está juntando en contra mía. Bien. Vamos a continuar. Vamos a darle solución al ejemplo 4.10 que están en su material. Pueden ustedes corroborarlo después ahí. Solo voy a hacer un poquito por acá esto.
Bien. Tenemos lo siguiente. Solución. Vale. En este caso vamos a decir que sea, bueno, en este caso sea ABCD un paralelogramo como se muestra en la figura. Como que sea A, B, C, D, un paralelogramo, ¿verdad? Paralelogramo. En este caso sería este de acá, ¿verdad? Sería A, B, C, D. Eso sería. Ahora, llamemos en este caso el ángulo DAC igual a alfa, que sería DAC. Vamos a ver. Permítame. Sería DAC igual a alfa. DAB, perdón. DAB. Aquí es DAB. Sería este ángulo que ustedes ven aquí, miren. Ese ángulo, a ese ángulo me refiero. Vale. Y también llamemos al ángulo, vamos a ver, ABC. ABC igual a beta, que sería este de acá. Este que le estoy repintando, ese sería el ángulo ABC. Bien, ahora lo que se hace es, se trazan bisectrices de estos ángulos. Se trazan bisectrices, en este caso, bisectrices de estos ángulos. Y sería esta bisectriz que ustedes logran visualizar ahí, en azulito, esta con esta de acá. Y esas van a tener un punto común. Ese punto le vamos a llamar M. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de las bisectrices? ¿Podrían ayudarme a descubrir cuál es la característica de la bisectriz? Que divide el ángulo en dos partes iguales. Exactamente. Exactamente, eso es. ¿Ya? Entonces, a partir de allí nosotros podemos decir que tenemos estas bisectrices que me dividen al ángulo alfa en dos partes iguales. Por eso que ustedes ven allí que esta parte de acá vale alfa sobre 2 y esta de acá vale beta sobre 2, porque me lo ha dividido en dos partes iguales. Al punto de intersección, en este caso, le llamamos M, el punto de intersección de las, llamémosle, bueno, de las bisectrices. Solo que por conveniencia voy a borrar esa M, porque después voy a hacer algo aquí. Este punto lo voy a colocar arriba. Aquí lo voy a la par cuando sea. Ahí está, ese punto M. ¿Ya? Como el punto de intersección de estas rectas, podemos decir de que a partir de ello, por propiedades de paralelogramo, ¿sí? Podemos decir que el ángulo alfa, en este caso, el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180. Porque si ustedes logran visualizar aquí, les voy a trazar este segmento de recta así. Y digamos de que este de acá, este es BC. BC aquí, este sería beta. Y de igual forma trazamos una paralela aquí. Y digamos que este de acá es alfa, ¿verdad? Este sería A y este sería D. Ahora, si nosotros prolongamos este segmento, podemos ver de que este ángulo beta es por propiedades de rectas paralelas, es igual a este ángulo que vemos aquí. ¿Ya?
Entonces aquí podemos colocar de que este vale beta y como podemos ver, beta más alfa se convierte igual a un ángulo de 80 grados, a 180 grados, perdón, a un ángulo llano. Es así como se mira esa parte donde nos dice que es un ángulo, bueno, la suma de alfa y beta es igual a 180 grados. Voy a dejar así. ¿Verdad? Así. Ahí está. Bien, a partir de ello nosotros podemos decir también que al sumar, bueno, al dividir estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos, esto va a ser igual a 90 grados. Pero ¿qué implica esto? Por propiedades de bisectriz, como lo mencionó usted, Jacqueline, decía que la bisectriz dividía al ángulo en dos partes iguales. Entonces, en este caso, podemos decir entonces que el ángulo alfa dividido entre 2 y también por propiedades de los números reales y beta dividido entre 2, perdón, aquí me equivoqué. Okay. Está. Esto es igual a 90 grados. Ahora bien, si ustedes logran visualizar, esto significa entonces que al sumar nosotros, aquí se nos va a formar si vemos la figura, aquí tenemos alfa sobre 2, aquí tenemos beta sobre 2, y la suma de ellos dos es igual a 90. Pero eso significa que a simple vista nosotros podemos decir de que por el teorema de la suma de los ángulos internos, que es 180, teta por fuerza tiene que ser 90. Pero verifiquemos, veamos. Veamos entonces, en este caso, vamos a decir de que alfa sobre 2 más beta sobre 2. Aquí vamos a aplicar el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Y el triángulo sería AMB. Alfa sobre 2 más beta sobre 2 más teta sería igual a 180. Sabemos de que alfa sobre 2 más beta sobre 2 es igual a 90. Entonces aquí va a ser 90 más teta igual a 180 grados. Esto implicaría que teta va a ser igual a 90 grados. Pues como este 90 está sumando, pasaría a restar. Y me quedaría de que el valor del ángulo teta es igual a, en este caso, a 90 grados. Que sería lo que nos estaba, vamos a ver, era lo que nos estaba pidiendo el problema, sí, ¿verdad? Porque me pedía el ángulo formado por las bisectrices. ¿Cuál es ese ángulo? Es el ángulo teta, que tiene la propiedad de que al ser igual a 90 grados, es un ángulo recto, ¿verdad? Miren, el ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos sería este que está aquí, ¿verdad? Lo voy a repintar en rojo. A ese ángulo. Y es así como hemos encontrado el ángulo que se forma en el punto de la intersección de las dos bisectrices que dividen en dos ángulos iguales, en este caso a alfa y a beta. Seríamos ahí. Bien, de esa forma estaríamos, digámoslo así, desarrollando lo que es la agenda de la tutoría número 4. No sé si tienen alguna duda con esto, estimados estudiantes. Por mi parte no, licenciado. Bien.
Estudiante Diana. Igual, claro. Está claro. Vale. Ok. De todos modos, yo siempre, es que tal vez por la misma forma, ¿verdad? Que a veces se desarrollan las tutorías, casi no se acostumbra a enviar los apuntes, pero yo, si ustedes quieren y así lo desean, yo se los puedo enviar, no tengo problema con eso. También en ocasiones, ay, disculpen que a veces les estoy solicitando, ¿verdad? De que verifiquen tal cosa en plataforma para verificar que efectivamente está bien. Ya, yo les agradezco mucho que ambas siempre están pendientes. Así es que continúen así y espero que ya pronto, ¿verdad? Todo salga bien y puedan aprobar esta materia. Yo sé que ya, si ya notaron, esta materia se está poniendo color de hormiga cada vez más. Ya es más difícil de forma gradual, la dificultad es más alta, pero si ustedes aprovechan, en el caso, por ejemplo, lo que van a hacer hoy, eso nos puede ayudar bastante. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, doy el espacio a cualquiera de ustedes para que pueda iniciar trabajando lo que es la presentación y desarrollo del ejercicio asignado, ¿verdad? Vale, vamos a darle la oportunidad en este caso, a Jacqueline. Vamos a iniciar con Jacqueline. Voy a compartir pantalla entonces, licenciado. Vaya, comparta por favor entonces. Vale. Usted me avisa si puede compartir. Voy a dejar de compartir yo. Sí. Muy bien. La flechita, ¿verdad? Permítame. ¿Por qué no? Vea, intente. Yo, para serle sincero, es primera vez que va a compartir a alguien más en Teams. En Meet sí que se puede, pero aquí yo creo que también, solo que yo no lo he podido utilizar así. Intente por... He compartido con la flechita, pero no me da la opción acá. Permítame, voy a ver si debo de... Estoy como invitada. Clicar fondo, detener teclado, desactivar opciones de reunión, configuración. No le sale la opción compartir. Me dice pantalla compartida, pero lo que yo tengo en PDF lo tengo en la pantalla, en el escritorio.
Fíjese que no entiendo por qué ahí sí no le sabría Sí, decir. no, entonces si gusta compartan, no sé si ya lo tienen, que se lo envíe al correo, Sí, ¿a dónde porque me no me, dice? a su correo. Vale, ahorita voy a revisar, solo que con tantas cosas no le he podido ni descargar. Ah, o si gusta que lo Dígame, lo escucho. para mientras. No lo escuché muy bien, dígame. Si gusta que comparta la compañera ahorita, entonces, y después yo. Vaya, está bien. Diana, no sé si usted está de acuerdo. Sí, lo único que creo que tengo el mismo problema es la compañera, no me permite compartir pantalla. Ay. Bueno, permítame entonces un momentito, voy a ir a ver si puedo descargar los dos archivos para que no tengamos problemas. Yo lo voy a presentar. Bueno, está bien. Iniciaríamos entonces con la estudiante Jacqueline. Ya le va a aparecer ahí en su pantalla el ejercicio. Sí, está bien, licenciado. Bueno, ahorita lo tengo aquí. Ahí está. Me avisan cuando les aparezca, por favor. Sí, ya aparece. Sería Vale. el número, el siguiente. Sí. Solo cierra algo aquí que hace un momento sí me daba oportunidad de bajar, pero ahorita ya no vi. Como que bueno, aquí lo tengo, creo que este sí, aquí sí, tal vez. Sí, ¿Sería ese. este? Sí, Vale, sí, ese. vale, ahí. Va, si gusta puede comenzar entonces. Por ahí. Vaya. Muchas gracias por el tiempo para poder explicar mi ejercicio. En este caso, de las dos
de los dos preguntas que me salieron para la participación en el foro, este es uno de ellos. A pesar de que no lo pude enviar porque no me confundí con la fecha, pero de todas maneras se lo envié a usted para que viera cómo estaban. Así los dos. Bueno, la número 15 dice, demuestre que las bisectrices de los ángulos definidos por las diagonales de un rombo cortan a los lados del rombo en 4 puntos que forman un cuadrado. Primero lo que hice fue dibujar la figura del rombo. Si gusta, licenciado, bájemela. La siguiente página. Ahí está. Dice que ABCD es un rombo. Y iniciamos con las características que posee, que dice que AC es perpendicular a BD y que AB es igual que BC. También tenemos que BE, lástima que no se pueden ver las dos páginas, ¿verdad, licenciado? Para ir viendo la figura. Fíjese que no lo logro colocar las dos. Sí, no. Sí, bueno. Si gusta, sí, léalo. y lo voy a explicar después. Sí, ya con la figura. Vale. Sí. Teníamos que BE es igual a ED. Y por lo tanto, el triángulo ABE es congruente con el triángulo CBE por criterio lado, lado, lado. También se tiene que el triángulo AEB es congruente con el triángulo CEB por ser ángulos correspondientes y también suplementarios, igual a 180 grados. Permítame, Jacqueline, se me ocurre una idea. Si gusta, voy a ver si se lo proyecto en la pizarrita que yo tengo. Sí, está bien. Sí. Vale, permítame. Aquí vamos a ver, tal vez no nos da problema. Y así le voy a poner ya el proceso y la imagen a la par. Sí, gracias, licenciado. Fíjese que no se me ha quedado congelado esto. Sí. Que cuando uno más preciso anda es cuando más se congelan esto, ¿verdad? Sí, todo se traba. Vaya, entonces lo que voy a hacer es, vamos a un plan B, porque voy pensando también en el caso de la estudiante Diana, ¿verdad? Creo que mi computadora ya se hizo muy lenta con tantas cosas, pero vamos a ver cómo solucionamos esto. No se preocupe, contar que explique, no. Lo importante es que lo presente y que tenga coherencia la solución, ¿verdad? Sí. Ahora ni el plan B me está funcionando porque normalmente es Paint que el que me funciona, pero ahorita ni ese me está queriendo ayudar. Este está aquí.
Permítame aquí. Tenemos este, ¿verdad? Vamos con P. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vaya, sí. Vale. Teníamos que, se dibujó la figura del rombo primero Sí. y luego y la diagonal BD. Y trazándolas, sabemos que las diagonales son perpendiculares. Son perpendiculares a C, perpendicular a BD. Sí, creo que expliqué mal. Acá es la C, en la que está con la A. Muy bien. AC. Entonces, se tiene que AB es igual a BC. Era el enunciado que nos daba el ejercicio. Dice que DE es igual a ED. En este caso, el punto E es el que está en el centro, el punto donde cortan las dos diagonales. Y por lo tanto, el triángulo ABE es congruente con el triángulo CBE por criterio de lado, lado, lado. Se tiene también que el triángulo AEB es congruente con CEB por ser ángulos correspondientes y también son suplementarios igual a 180 grados. Entonces, la medida del ángulo AEB es igual a la medida del ángulo CEB, igual a 90 grados. Es decir, cada uno tiene 90 grados. También la medida del ángulo EDC es igual a 90 grados y la medida del ángulo EDA es igual a 90 grados. Entonces, y también lo que decía al inicio, por lo que las diagonales del rombo se cortan en 4 puntos formando un ángulo de 90 grados en los cortes. Y las diagonales del rombo, además de ser perpendiculares, son mediatriz una de la otra. Y también forman 4 ángulos y 4 vértices iguales 2 a 2. Otra característica importante del rombo es que la suma de los 4 ángulos internos es igual a 360 grados. Además, lo que me pedía la demostración era que el rombo formaba un cuadrado. Dice que forma un cuadrado. Y sí, efectivamente, ahí donde lo podemos observar en el centro del rombo, el ángulo AEB es igual a 90 grados. Ahí está, 90 grados. El ángulo BC igual a 90 grados. También el ángulo SD igual a 90 grados. Y el ángulo AED igual a 90 grados. Colocando cada uno en la figura del ángulo recto en cada triángulo formado del rombo, pues lo que podemos ver es que se nos forma un cuadrado. Y que además las bisectrices, las diagonales, la diagonal 1 y la diagonal 2 que se forman en el rombo son iguales y que el segmento DE es igual al segmento EB
y además que el segmento AE es igual al segmento SE. Solamente esa sería mi participación. Pues bueno, se nota que ha leído bastante, ¿verdad? Porque allí había poca teoría y la explicación ha sido bastante. Aquí era el número 15, era, ¿verdad? Número 15. Bueno. Demuestre que la bisectricia de los ángulos definidos por las diagonales de un rombo cortan a los lados del rombo en 4 puntos que forman un cuadrado. En este caso, usted lo logra visualizar a partir de los ángulos, ¿verdad? Allí había que, faltó nada más, agregándole un poco nada más, ¿verdad? Había nada más que modificar un poco lo que es digámoslo así, la figura para llegar a la forma del cuadrado, porque usted lo ve a partir de los ángulos centrales. Los ángulos centrales en ese caso son 90, 90, 90, ¿verdad? Que al final le dio 360 y tiene lógica. Solo eso nada más le faltó mover un poquito digamos así, la figura para lograr visualizar bien lo que es el cuadrado. Sabemos que todo cuadrado tiene 4 ángulos de 90 grados y que la suma de los ángulos internos al final le va a dar 360, ¿sí? Porque es un cuadrilátero. Pero bien, me parece bastante detallada la explicación, ¿ya? Por mi parte estaría bien, no sé si como siempre les he dicho, a mí me interesa bastante que ustedes demuestren lo que han aprendido un poco. Hay cosas que siempre van a quedar allí, ¿verdad? Pero podemos mejorarla en el transcurso de la cátedra. No sé si la estudiante ya que le tenía alguna duda sobre la participación de su compañera, perdón, la estudiante Diana. No, todo me quedó claro. No tengo duda. Bien. Bueno, entonces gracias, señorita Jacqueline. Vamos a darle la oportunidad a Diana para que presente lo que es su ejercicio. Solo espéreme un momentito porque creo que la computadora ya se ha quedado un poco congelada como siempre. Y bueno, esperamos de que se descongele rápido en este caso la interfaz, ¿verdad? De la computadora. Si ya se fijaron, va abriendo poco a poco. Creo que es por mucha saturación de archivos. ¿Lo puedo presentar así, estudiante Diana? ¿O va a querer que se lo presente así como se lo plantea a la estudiante Jacqueline? No, así está bien. Vale. Nos vamos de un solo al ejercicio entonces, ¿verdad? El 14, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. Ahí está. Bien, el ejercicio nos dice, demuestre que si por el punto de intersección de las diagonales de un rombo se trazan perpendiculares a los lados del rombo, entonces los puntos de intersección de dichas perpendiculares con los lados del rombo forman un rectángulo. Bien, en la solución tenemos, me lo podría subir un poquito, por favor. Claro, ahorita mismo. Sí, es que la barra no me permite. ¿Estará bien por ahí? Sí, ahí. Bien, se tiene que ABC es un rombo, donde se pueden observar los ángulos ABC y ADC. También podemos observar que los pares de sus lados opuestos son paralelos. Ahí tenemos que AD es paralelo a BC y AB es paralelo a CD. También decimos que sus diagonales se bisecan entre sí, por lo que llamamos M al punto de intersección de las diagonales. Y donde también observamos que BM es igual a MD y AM es igual a MC. También se observa que AC es perpendicular a BD.
tenemos que por el criterio de lado, 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 se tiene que el triángulo AMB, lo podría bajar un poquito para ver que abajo está el otro. Ahí está. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, que el triángulo AMB es congruente con el triángulo CBM y por lo que el ángulo AMB es congruente con el ángulo CMD por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. También decimos que son ángulos suplementarios por lo que ambos miden 180 grados y por ende cada ángulo mide 90 grados. Repitiendo el argumento podemos observar que los ángulos AMD y el ángulo CMD miden 90 grados también, ya que sus diagonales son perpendiculares. Podemos decir que son mediatrices una de la otra. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de la demostración que nos pedía, que las diagonales del rombo son perpendiculares donde los puntos de intersección forman el rectángulo AMD. Solamente ahí. AMB. Sí. AMB es el triángulo, ¿verdad? Sí, ahí sí, veo que sinceramente les digo a ambas, las felicito, veo que han leído bastante para decirles de que todo eso que han escrito y han explicado ambas, en este caso, usted y Jacqueline, ¿verdad? Noto de que les ha tocado leer bastante, pero bueno, ustedes ya notaron de que la cátedra es así y bueno, las felicito, espero que continúen así. Noto de que ya manejan bastante la teoría, esperamos que esto se cumpla también en los ejercicios, ¿verdad? Ya sea de la tarea, del parcial y todo. Por mi parte está bien, igual que a la estudiante Jacqueline, me parece bastante correcta la solución y no tendría ninguna pregunta, estamos bien, digo yo. Bien, estaríamos ahí, ¿verdad? La estudiante Jacqueline creo que se me desconectó, alguna dificultad tú. Permítame. Vale. Bien. Ya casi me finaliza a mí la sesión. Por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho por siempre estar presente en la tutoría, ¿verdad? Yo espero que continuemos así y todo salga bien. Bien, les agradezco mucho por la asistencia, estudiante Diana. Y bueno, ya que se desconectó, ¿verdad? Pero tienes sus motivos, me imagino. Deseo pasen feliz día. Bendiciones para ambas, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado, por todo su tiempo y ahí disculpe por los inconvenientes de que no pudimos compartir pantalla. Sí, no se preocupe, está bien. Solo permítame, voy a dejar de grabar y permítame ya ahorita. Sí, bueno. Tenemos que detener grabación. Listo.